Aquí estoy. Quiero servirte con mi vida. Hacer tu voluntad hasta la eternidad. Bienvenidos, queridos hermanos. Les damos la bienvenida a este su espacio, Educando en la Fe. Un programa producido por la Oficina Diocesana de Educación Católica de Arequipa. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bienvenidos, hermanos en Cristo Jesús que nos ven desde casa. Reciban un cordial saludo de la Oficina Diocesana de Educación Católica de Arequipa. Hoy estamos reunidos como cada semana en este tu programa, Educando en la Fe. Quien te habla es la profesora Tatiana María Sánchez Marrón. En el programa del día de hoy hablaremos sobre los sacramentos de iniciación. Así es que te invito a que conozcas un poquito más de este tema. Sacramentos de iniciación. Se les llama así porque son los primeros que se reciben y nos inician en la vida cristiana. El primero de todos de ellos es el bautismo. Es la puerta de ingreso a la vida cristiana. Los otros dos, la Eucaristía y la confirmación, nutren y fortalecen la gracia recibida en el bautismo. A continuación, vamos a ver un video de qué trata cada sacramento. En el río Jordán, Jesús pidió a San Juan Bautista que le bautizara. Con este gesto visible, con el agua como materia, quiso instituir el primer sacramento de la nueva alianza, el bautismo. Él no lo necesitaba porque en él no hay pecado. Nosotros sí lo necesitamos, pues todos nacemos con el pecado original, heredado de nuestros primeros padres. Jesús mismo subrayó la necesidad de este sacramento cuando dijo a Nicodemo: «Quien no nazca del agua y del Espíritu Santo no podrá entrar en el reino de los cielos». ¿Significaba esto que sin el bautismo nadie podría salvarse? En efecto, es necesario el bautismo para la salvación de todos aquellos a quienes ha sido anunciado el Evangelio. Se exceptúan de esta regla los que reciben el bautismo de sangre, es decir, el martirio a causa de la fe, y quienes reciben el bautismo de deseo. Estos últimos son los que, no pudiendo bautizarse o no conociendo la Iglesia, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad. Leemos en el Evangelio que Jesús envió a sus apóstoles a bautizar. «Id pues», les dijo, «enseñad a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». ¿Por qué quiso que se bautizaran todos? Porque gracias al bautismo se nos aplican los méritos de su pasión y muerte. Con el bautismo se nos perdona el pecado original y, en el caso de los adultos, todos los pecados personales cometidos antes del bautismo. El bautismo además infunde la gracia santificante que hace del bautizado un hijo de Dios y lo incorpora a Cristo y a su Iglesia. Al mismo tiempo, el bautismo otorga las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y los dones del Espíritu Santo. El bautizado queda marcado con el sello o carácter indeleble de Cristo. ¿Quién puede bautizarse? Toda persona que no haya sido bautizada, porque este sacramento se recibe solo una vez. Si es un niño, son sus padres quienes deben manifestar el deseo de bautizarlo. Si es un adulto, la decisión es suya, pero debe recibir una formación previa. En los comienzos del cristianismo, casi todos los bautizados eran adultos, y se instituyó para ellos el catecumenado, un periodo de iniciación para aprender las verdades de la fe.
El ministro de este sacramento es la persona que bautiza. Ordinariamente es el sacerdote o a veces el obispo o el diácono. Pero los laicos, hombres o mujeres, pueden también bautizar en caso de peligro de muerte. En tal caso, incluso un hereje o infiel podría bautizar si tiene la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Lo esencial de la liturgia del sacramento comienza con la bendición del agua, la renuncia al pecado y la profesión de fe. Luego el sacerdote derrama el agua sobre la cabeza del que se bautiza. Se dice el nombre que se le impone, el nombre de pila, seguido de las palabras rituales. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Después de su resurrección, el Señor subió a los cielos el día de la ascensión a la vista de sus discípulos. Pero no quiso dejarlos solos, ni a ellos ni a su Iglesia. Ya antes les había prometido enviarles a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Se lo dijo con estas palabras: Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines del mundo. Jesús cumplió su promesa el día de Pentecostés. Los apóstoles estaban reunidos en el cenáculo y el Espíritu Santo descendió sobre ellos en forma de lenguas de fuego. Recibieron con su gracia una fuerza especial y fueron así confirmados y fortalecidos en la fe. Después de Pentecostés, los apóstoles comenzaron a bautizar y administrar el sacramento de la confirmación. Los Hechos de los Apóstoles narran cómo Pedro y Juan fueron a Samaria al saber que allí se habían bautizado algunos, pero que aún no habían sido confirmados. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. La imposición de manos es, pues, desde el tiempo de los apóstoles, el rito usado en la Iglesia para comunicar el don del Espíritu Santo a los bautizados. Para mejor expresar ese gran don del Espíritu, se añadió pronto una unción de aceite perfumado llamado crisma. El aceite es símbolo de vigor y el perfume significa que los cristianos deben difundir con sus buenas obras el aroma de Cristo a lo largo de la vida. Este sacramento tiene varios efectos. Con él se recibe una especial efusión del Espíritu Santo que refuerza la gracia del bautismo. Imprime en el alma un carácter o sello indeleble. Comunica más profundamente la filiación divina y une al confirmado más firmemente a Cristo y a la Iglesia. La confirmación se llama así porque confirma y refuerza la gracia recibida en el bautismo. Otorga, en efecto, una fuerza especial para comportarse como verdadero testigo de Cristo en el mundo, especialmente cuando ser cristiano comporta contradicciones. Los últimos papas han animado a los jóvenes católicos a ser fieles a Cristo sin ceder a las tentaciones del hedonismo y de las costumbres que degradan al hombre. La gracia del Espíritu Santo ayuda a los confirmados a vivir mejor la vocación a la santidad recibida en el bautismo. Es una llamada a responder al amor de Dios con generosidad, incluso hasta dar la vida por la fe. Ser mártir, en efecto, significa ser testigo. También en nuestro tiempo vivir la fe puede requerir heroísmo, pero la mayoría de las veces, los cristianos estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en la vida ordinaria, en la familia, en la escuela, en la amistad, el deporte o la ayuda a los necesitados. La confirmación es un sacramento de vivos. Esto quiere decir que debe recibirse en gracia de Dios, acudiendo, si es necesario, a la confesión. El ministro de la confirmación es de ordinario el obispo.
Así se manifiesta mejor el vínculo del confirmado con la Iglesia. En casos particulares, el ministro puede ser un sacerdote que usa el crisma consagrado por el obispo. Este sacramento suele administrarse dentro de la misa. El rito consiste en la renovación de las promesas del bautismo por los que van a ser confirmados. Luego, el ministro les impone las manos sobre la cabeza y unge sus frentes con el santo crisma, diciendo: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Fue precisamente durante la cena pascual cuando Jesús instituyó el gran sacramento de la Eucaristía. Le dio un sentido nuevo, una nueva Pascua. Ya no celebrarían la liberación de Egipto, sino la liberación del pecado y de la muerte realizada por su propio sacrificio en la cruz. Es la cena más importante de la historia. ¿Qué ocurrió en ella? La noche anterior a su pasión, el día que los cristianos llamamos Jueves Santo, Jesús se reunió con sus 12 apóstoles en el cenáculo. Tomó pan en sus manos, lo bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Después, tomó en sus manos el cáliz con el vino y les dijo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Los apóstoles obedecieron. Empezaron a celebrar aquel mismo rito, conscientes de renovar por el poder de Cristo el gran milagro de la Eucaristía realizado por el Salvador. Así ha llegado hasta nosotros. Lo llamamos Santa Misa o celebración eucarística. En ella, Cristo resucitado renueva incruentamente el sacrificio que ofreció en la cruz. En la consagración, el pan y el vino se convierten verdaderamente en su cuerpo y en su sangre. En la comunión, recibimos al propio Cristo, el Hijo de Dios. Es como un anticipo de la vida eterna. Aquí estoy. Quiero servirte con mi vida. Hacer tu voluntad hasta la eternidad. Hemos presentado Educando en la Fe. Un programa producido por la Oficina Diocesana de Educación Católica de Arequipa. Señor,